¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bueno, seguimos con nuestra serie de acerca del llamado de Dios, ¿verdad? El llamado. Hoy quiero hablarles acerca de un llamado, un propósito, ¿verdad? Y para esto voy a citar lo que dice la palabra de Dios aquí tengo en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9, 10 y 11. Dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los no judíos. Estoy leyendo aquí abajo en mi iPad. Bueno, un llamado, un propósito, ¿verdad? Esto del llamado es de verdad que es algo que a mí me impacta mucho, de verdad. A mí me impacta mucho porque Dios no te va a dejar. Esto es como la mafia. Si una vez que tú entras, no sales. Una vez que Dios te llama, ser llamado significa ser seleccionado por Dios. Dios te ha seleccionado, Dios te ha dado una convocatoria, una cita especial, ¿verdad? Eso significa ser llamado. Ahora, no todos los llamados son iguales. No todos los llamados son iguales. De pronto una persona tiene un llamado a ser pastor y la función del pastor es, bueno, cuidar, alimentar, guiar a las ovejas, ¿verdad? Pero esa es la función, pero el propósito es totalmente diferente. Un pastor a otro pastor tienen propósito totalmente diferente. Entonces, por eso nosotros no podemos comparar a un pastor con otro pastor, ¿verdad? Y también habla la Biblia, ahí en Corintios menciona que un ministro no puede creerse superior a otro ministro o mejor que otro ministro en cuestiones de los ministros. Ahora, como creyente, como ministro, todos tenemos un llamado y tenemos un propósito, y nuestro llamado y nuestro propósito son totalmente diferentes de una persona a otra. Por eso nosotros no podemos estar viendo lo que el uno hace, lo que el otro hace, porque tenemos que encontrar con qué propósito Dios nos llamó. Primero, cuando ahí menciona la palabra de Dios, menciona a quien nos salvó y nos llamó. Quien nos llamó a nosotros es Cristo. Es necesario entender que quien nos llamó es Cristo. Entonces, menciona también, dice, con llamamiento santo. El llamado es santo, no porque nosotros seamos santos, sino porque quien hizo el llamado es santo, que es Jesucristo, ¿verdad? Ahora, menciona, según el propósito, dice, no conforme a nuestras obras. O sea, no, como yo les decía anteriormente, no sirve de nada lo que tú hagas, diga, no importa si eres la persona más, te crees la persona más justa, no. Es más, Dios llama a fracasados, a perdedores, Dios llama a personas que tienen problemas de inferioridad, Dios llama a ese tipo de personas es la que Dios llama. Entonces, va a llegar el momento que vamos a estar hablando acerca de cómo llamó a Abraham, cómo llamó a Moisés, y todos ellos vemos que eran personas que tenían un cierto tipo de problema, y Dios llamó y puso sus ojos, su mirada en ellos. Ahora, cada creyente y ministro tiene un llamado y tiene un propósito. Como yo les decía, es totalmente diferente. El llamado puede ser igual, pero el propósito es diferente. De pronto yo soy pastor, pero mi propósito es diferente a otro pastor, como les decía anteriormente. ¿Sí? Entonces no podemos nosotros globalizar, generalizar esto. Y el apóstol Pablo, en la última parte de estos versículos nos menciona, dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los no judíos. Acuérdense que ya habían los 12 apóstoles del Cordero, que él escogió, bueno, de lo cual cayó Judas y fue levantado en vez de él Matías, constituido como los 12 apóstoles del Cordero. Pero ellos estaban centrados, se puede decir, a predicar a los judíos. Pero el apóstol Pablo fue con una asignación totalmente diferente. Era el mismo llamado, el mismo apostolado, pero con la asignación a los no judíos, o sea, a los gentiles, ¿verdad? Entonces vemos que el llamado es igual, pero el propósito es totalmente diferente. Entonces, el propósito tiene que ver con la asignación. Entonces, ¿cuál es la asignación que Dios me ha dado? Y de pronto Dios me llamó a profeta, a pastor, a evangelista, pero ¿con qué asignación? Entonces tenemos que nosotros descubrir cuál es nuestra asignación.
¿verdad? A veces nosotros estamos dando vueltas como el pueblo de Israel en el desierto y estamos haciendo cosas a cual Dios no nos ha llamado a hacer, a cual Dios no nos ha asignado, ¿verdad? Fuimos nosotros llamados, acuérdense que dice que aquí en la palabra menciona Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, dice que el Señor nos llamó según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. Hay una gracia que nos fue dada, o sea, un don que nos fue dada, porque esta palabra gracia significa en un don que nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, o sea, antes de la fundación del mundo, el Señor nos llamó, ¿sí? Antes de la fundación del mundo, el Señor te llamó. Antes que tú lo conocieras, antes que tú vengas a los caminos del Señor, Él te llamó. Entendamos eso, que el Señor nos ha llamado antes de la fundación del mundo y que en su gracia Él ha visto todo lo que vamos a hacer. Pero a pesar de eso, el Señor nos ha llamado, no por nuestras obras, sino según su propósito. Acordémonos de eso y no nos olvidemos. Que el Señor te bendiga grandemente y sigue el propósito por el cual Dios te ha llamado.